Un ente que represente a la comunidad estudiantil, una voz para los universitarios, una figura que hable por ellos. ¿Es lo que significaría? Para los universitarios de comunicación social, que ellos pueden contar con un centro de estudiantes y que éste tome el puesto del cogobierno que les corresponde. En esta gestión se lanzó la convocatoria para el centro de estudiantes y después de 5 años, esta ausencia promete desaparecer. Hecho ya el llamado, los frentes estudiantiles no se hicieron esperar y ya empezaban a formar y establecer sus representantes. Actualmente el panorama en la universidad se ve plagado de afiches, pancartas y banderas de los aspirantes al nuevo centro estudiantil. Para orientarnos y entender mejor la coyuntura electoral que se vive actualmente en nuestra carrera, nos acompaña un conocedor del tema. Él es docente en grado y posgrado de la UNSA, licenciado en Sociología, maestría en Psicopedagogía de la Educación Superior, doctorado en Educación Superior y postdoctorado en Ciencias, director de la revista Atreverse Internacional y la agencia de comunicación IP News Bolivia. Es conferencista nacional e internacional. Estamos hablando del doctor Alex Chamán. Para usted, ¿qué es un centro de estudiantes? Es la representación de las bases estudiantiles. Es una manifestación del cogobierno paritario docente estudiantil que caracteriza a cada universidad pública, esa expresión de la democracia universitaria, pero además un centro de estudiantes debería de estar conformado por los estudiantes, sean varones o mujeres, con mayor convicción para servir a sus bases, para que representen a sus bases y no sean yuncos de autoridades que terminen pues perdiendo la independencia de representación estudiantil. ¿Por qué cree que es importante tener un centro de estudiantes en nuestra carrera? No solo en la carrera, sino a nivel de la facultad, que hace muchos años no hay CEPACs. Es importante porque uno de los principios fundamentales de la universidad es el cogobierno paritario docente estudiantil, que significa que los docentes tienen una representación del 50% en los diferentes órganos de cogobierno y la otra mitad deberían de tenerla los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay representación estudiantil? Las autoridades que son docentes por lo general hacen lo que les viene en gana. Como se dice, hacen dibujo libre. Ya no hay democracia universitaria porque ellos imponen al no tener al frente la otra parte que es la representación estudiantil. Entonces, en ese sentido es fundamental, más aún cuando a veces se denuncia que hay docentes que tienen cuando les da la gana a trabajar, cuando hay docentes que no son responsables, por ejemplo, con las evaluaciones. Algunas veces han dicho que hay acoso, entre otras cosas. Entonces, el centro de estudiantes tiene que salir en defensa de las bases y tiene que denunciarlo para que de una u otra manera se solucione aquello. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante la representación estudiantil. ¿Cómo fue el centro de estudiantes en su trayectoria dentro de la universidad? Como yo suelo decir, hay centros y centros de estudiantes. ¿Por qué? Primero porque cada facultad es distinta a otra. Los diferentes frentes estudiantiles que se presentan para ser centro de estudiantes, por lo general, solo en los últimos años abrazan llegar a la representación para beneficiarse de viajes, beneficiarse de fondos estudiantiles, para beneficiarse sin merecerlo de aprobar materias. Incluso algunos luego aparecen como trabajadores administrativos. En otras palabras, utilizan los espacios del centro de estudiantes como botín para beneficio personal y no así para beneficio del estudiantado, menos para la carrera. Entonces, en ese sentido, decirle de que hay de todo. Solo permítame decirle dos cosas. El máximo dirigente de todos los universitarios de Bolivia está hace poco sido un delincuente llamado Max Mendoza, que ni siquiera había terminado el primer año de estudios, percibía un sueldo de casi 22.000 bolivianos, tenía injerencia en todas las universidades, incluyendo esta, y era Mariano. Y era el máximo dirigente de los estudiantes de toda Bolivia. ¿Qué refleja eso? Una crisis severa del movimiento estudiantil.
sin ir muy lejos, el máximo dirigente de esta universidad, que dicen que es la mejor, para mí no lo es, pero dicen, el máximo dirigente ha sido el señor Elali, que hace poco ha salido de San Pedro, no por cuestiones de persecución política, sino por maleante. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en nuestra universidad también tenemos dirigentes que han devenido en dirigentillos maleantes. Y ojalá que en nuestra carrera los que ganen no sean maleantillos que hagan prebendas, hagan tonteras y violen las normas universitarias y demás. ¿Qué servicios o actividades le gustaría ver que ofrezca el nuevo centro de estudiantes? Yo creo que los centros de estudiantes lo primero deberían de organizar al estudiantado en general para que estos al menos conozcan sus derechos como estudiantes, defiendan sus derechos y pongan orden en el supuesto de que haya pues abuso por parte de autoridades o incluso de docentes. Primero es eso. En segundo lugar sería bueno pues que los centros de estudiantes desarrollen actividades, por ejemplo, de formación académica, investigativa complementaria. Estoy pensando, por ejemplo, en cursos de metodología de investigación científica, en cursos de orientación para que los egresados sepan cuáles son las modalidades y elijan una de ellas para que logren su profesión. Estoy pensando en cursos de extensión social hacia diferentes partes, más aún cuando hoy las telecomunicaciones, las plataformas, las redes sociales que lo manejan muy bien los de comunicación social puedan ser de utilidad a otras carreras, si se quiere, pues, incluso a la sociedad, que estoy pensando incluso en actividades artísticas, culturales, deportivas y de otra índole. ¿Y qué desafíos cree que podrían surgir al establecer y mantener un nuevo centro de estudiantes? Yo creo que el desafío en esta crisis general que se da en nuestra universidad y en el movimiento estudiantil es todo lo que van a ir prometiendo, porque ya se vienen las elecciones y se van a recordar, van a pasar por los cursos, van a repartir panfletos y van a prometer el oro y el moro. Entonces, al menos que el frente ganador cumpla con sus promesas, y en ese sentido los estudiantes deberían de hacer una especie de supervisión, una vigilia para que cumplan lo que están prometiendo, que no actúen como los politiqueros de siempre, prometen el oro y el moro, eso se llama demagogia, y cuando lleguen arriba comienzan a desvincularse de las bases, comienzan a hacer lo que les da la gana y muchas veces comienzan a hacer algunos negociados bajo la mesa. Entonces yo creo que eso es fundamental. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de la ausencia de un centro de estudiantes durante los últimos 5 años? Yo creo que hay muchas lecciones, entre ellas de que el movimiento estudiantil o las bases estudiantiles se ven huérfanos, no tienen quien las represente ante posibles abusos de autoridades o arbitrariedades, ante posibles abusos de docentes o también pues ante la carencia de que el movimiento estudiantil puede estar organizadamente para participar en diferentes eventos como este año el Picón u otros, o en distintas actividades en donde no hay centro, a la final no hay quien tome la dirección, no hay quien asume esa responsabilidad y cada quien termina haciendo lo que mejor le parece. Entonces el centro es importante para organizar y asumir diferentes actividades que también piden las bases estudiantiles. ¿Y qué estrategias propone para garantizar que el centro de estudiantes sea inclusivo y representativo de la diversidad de la comunidad estudiantil? Yo creo que la estrategia más importante es que haya un sentido no solamente de colaboración para que los estudiantes, una vez que gane el centro, no los dejen ellos, sino de una u otra manera estén vinculados, sino que además creo yo que es importante que haya una especie de permanente fiscalización, que se mantenga el cuerpo de delegados. ¿Para qué? Para que ellos que representan a los diferentes cursos estén en contacto con el centro de estudiantes, les respalden, no los abandonen, pero también les fiscalicen y les exijan que viabilicen no solo lo que han prometido pues en la campaña, sino también otros elementos que vayan emergiendo de las propias necesidades. Por ejemplo, en la carrera, fíjense, son más de 30 años que se está planteando la necesidad de un segundo congreso, y lo han prometido varias autoridades, ninguno cumple. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que son simples promesas para aprovecharse de los estudiantes y de repente de los docentes, porque a la hora de las horas logran su cometido y la mayor parte de las
promesas asumidas no se viabilicen. Por ejemplo, para la designación docente, que sea transparente, que no haya designaciones a dedo, como las hay. Y no solo en esta carrera, en muchas otras. Entonces, el movimiento estudiantil tiene que, a través del centro, salvaguardar que se actúe con transparencia y de acuerdo a las normas, que son una expresión de la institucionalidad universitaria.